Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AV Pasión y tengo detrás mía, como veis, la Hisense U7Q Pro, uno de los modelos más interesantes de la gama alta o media alta del fabricante chino. Como siempre arrancamos con diseño, funcionalidades y estética. Como veis, un televisor muy elegante. En este caso se agradece que tenga, como veis, dos patitas en el centro, con lo cual podemos acortar un poco lo que es el ancho del mueble en lugar de que ocupe todo el ancho, como por ejemplo otra solución de otros fabricantes. Además, en líneas generales, como veis, la estética está bastante bien cuidada, bastante bien terminada, con una calidad constructiva bastante alta y en general se siente bastante más premium de lo que el precio indicaría. Por la parte del grueso del televisor, como veis, un televisor bastante grueso, pero eso yo lo agradezco. Tenemos un televisor bien terminado, como veis, con esas rejillas por la parte superior que es para expulsar el calor sin utilizar ventiladores, y todo en un bloque monolítico, en lugar de tener una parte más ancha que otra, que a mí siempre me ha parecido bastante feo por los diseños de los televisores por la parte de atrás. Y como veis tenemos el driver de altavoz bien en el centro, bastante bien grande, para tener una calidad de sonido bastante decente. Luego, antes de seguir, tenemos que hablar del panel. En este caso es un panel VA de un contraste nativo en torno a 4001, lo cual evidencia un muy buen nivel de contraste en negros, pero tenéis que tener cuidado porque según el tamaño de televisor que compréis de este modelo puede variar entre panel ADS o panel VA. En el caso de 65 pulgadas es panel VA. Y pasando al tema de tecnología de imagen, pues tenemos panel Quantum Dot, ¿vale? Para mejorar el volumen cromático. Tenemos también una retroiluminación basada en mini LED, que son esos diodos más pequeñitos de los tradicionales LED, con lo cual caben más, son más eficientes y menos propensos al efecto blooming, que luego veremos. Y a nivel de zonas, encontramos unas 560 zonas en este modelo, con lo cual tenemos un buen número de zonas para evitar, como digo, el efecto blooming, aunque luego entraremos más en profundidad en ello. A nivel de conectividad, 4 puertos HDMI 2.1, con lo cual otros fabricantes podrían aprender. 4 puertos HDMI 2.1 es lo necesario ya en 2026 casi, con compatibilidad de AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync y VRR estándar a 120, 144 y 165 Hz, con lo cual a nivel de videojuegos tenemos todas las especificaciones más importantes cubiertas. Antes de terminar con las presentaciones, vamos con dos cosas más. Una, el mando. Como veis, un mando muy premium, un mando que me encanta, me parece de los mejores diseños que he visto en televisores. Muy bien construido, se siente muy premium en la mano, muy sólido, con esa pequeña celda para cargarse a través de la luz solar. Y también tenemos, como veis, los botones de acceso directo arriba y en general funciona muy bien, me encanta. Pequeño contra es que solo han retroiluminado una parte del mando, no entiendo por qué. La otra parte está apagada y la otra, cuando pones un botón, se enciende la iluminación de las letras. O sea que, bueno, un pequeño detalle, pero que podrían solucionar. La segunda sería el sistema operativo Vida. En Estados Unidos utilizan Google TV, en Europa utilizan Vida. Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Nunca me ha hecho mucha gracia Vida, pero le estoy cogiendo bastante cariño y me está pareciendo que es un sistema operativo muy bueno. Funciona muy rápido, funciona súper estable, es instantáneo. Pulse lo que pulses, jamás vas a ver un lag o vas a ver una transición que se atasca. Se puede, como veis, personalizar hasta quitar todos los anuncios que queráis. Recomienda también Netflix en pantalla principal, por ejemplo, cosa que no hace Google TV, y funciona súper bien. El único punto en contra, y lo están solucionando, es que aún faltan aplicaciones importantes, por ejemplo, Spotify, como veis no está. Sí que tenemos Max, sí que tenemos Netflix, Amazon Prime, etcétera. Faltan algunas, Movistar, algunas de streaming un poco más pequeñas, pero a medida que vayan solucionando, llegando a acuerdos con más empresas para traernos más aplicaciones, es un sistema operativo que funciona fetén. Y respecto a los menús de imagen, como veis, muy comprensivos, muy bien ordenados, todas las funciones funcionan como deben y como indican. Y como digo, súper rápido, podemos cambiar entre modos de imagen, acceso directos a funciones de imagen que queramos quitar o poner de forma rápida. En fin, el sistema operativo funciona muy bien. Punto negativo todavía, esa falta de compatibilidad que creo que van los próximos años a solucionar del todo. Antes de entrar en imagen, nos tenemos que acordar de dos cosas más. Una, ángulo de visión. Al ser un panel VA, tenemos unos 45 grados de ángulo de visión aproximadamente, a partir de los cuales, si empezamos a virar la cámara, la imagen se va lavando mucho el color. Y dos, el antirreflejos no ha aparecido tampoco muy allá. Como veis en pantalla, refleja mucho. Si tenéis un ventanal como yo o encendéis luces que despeguen más o menos de forma directa, va a reflejar mucho. Como veis, es un problema que prácticamente todos los televisores tienen en esta sala, excepto los que tienen panel mate, con lo cual pues siempre tendréis ese problema con un televisor, ¿vale? Al fin y al cabo tiene una lámina de cristal delante, siempre va a reflejar. Tenemos un escalado muy fino, muy bien, con ese efecto de profundidad que utilizan con el microcontraste, ¿vale? Que van manipulando en tiempo real la gamma. Lo hace sin parecer sobreprocesado en ningún momento, ni tampoco demasiado poco nítido. Está justo en el punto exacto. A nivel de macroloques, ruido, posterización, suciedad, banding y demás, como veis mientras hablo con Drácula, perfecto. La tele no evidencia ninguno de estos defectos de forma más acusada de lo que debería. Los suaviza o los arregla de forma bastante inteligente, sin entorpecer al resto de la imagen, ni perder definición, ni perder nitidez, ni quitar grano, nada de eso.
con lo cual a nivel de electrónica muy contento. Si pasamos a Juego de Tronos, que sirve para dos cosas, una para ver el detalle en sombra y dos para ver el tema del banding de color, encontramos ya las primeras contras, en mi opinión, bastante importantes. Una es que la tele se come bastante detalle en sombra, tanto en SDR como luego en HDR veremos. De hecho, está viendo esta escena del Juego de Tronos que siempre grabo con la cámara, con la ISO en 12.600 a lo máximo, que se ve súper lavada, y aquí no se ve tan lavada porque la tele está demasiado oscura. Luego veis que en el informe de calibración lo que es la gamma la sigue bastante bien, pero en la parte extrema de la parte de abajo del detalle en sombra está aplastada. Y yo creo que lo hace por dos cosas. Una, para evitar blooming, y dos, para enmascarar todos estos defectos de la imagen cuando la imagen está muy comprimida, lo cual puede hacer que me parezca a mí que el tratamiento y que la electrónica es mejor de la que realmente es. Pero como veis en Juego de Tronos se ve demasiado oscuro, con una gama BT1836 que es la correcta, o una gama 2.4, con una 2.2 ayuda, pero se sigue comiendo detalle en sombra. Y ojo, que tengo, como veis, el local dimming puesto en bajo, que es el valor menos agresivo, con lo cual esta tele prioriza mucho el nivel de negro sobre detalle en sombra, ¿vale? Tanto en SDR como en HDR. A nivel de banding funciona perfecto, la verdad es que lo elimina casi por completo y tenemos un filtro dedicado a ello, como veis lo elimina bastante. Aquí tenéis una toma grabada con el iPhone, bastante más exagerado todavía el ISO, la exposición, no se ve así en directo, es para que veáis el defecto del propio archivo que está muy comprimido, y la verdad es que la tele lo hace pero que muy bien, o sea que a nivel de electrónica, como digo, muy bien. Me hubiese gustado que no aplastase el detalle en sombra, pero bueno, no se le puede hacer mucho. Y a nivel de movimiento también me parece una tele extraordinaria, o sea, tenemos varios ajustes para controlar el movimiento. En mi opinión, como siempre, si lo desactivamos todo y ponemos un puntito, tenemos el efecto de movimiento perfecto, clavado, sin efecto telenovela, sin ningún tipo de defecto ni artefactos al moverse los objetos, ni las personas, ni nada, con lo cual, ya digo, a nivel de electrónica me parece un televisor casi 10. Bueno, vamos a SDR, que tiene mucha relación con lo que está hablando de la electrónica. Como veis en el informe de calibración, pues venía bastante falta de rojo, ¿vale? Azul y verde venían bastante bien, con lo cual pues la imagen tiraba hacia un azul verdoso bastante importante. Al añadirle el componente rojo al verde azul, se quedan alineados sobre la línea del 100 y tenemos una imagen mucho más compensada, mucho más cinéfila, mucho más natural. Como digo, lo que es el seguimiento de la curva gamma, es decir, del nivel de brillo que tiene cada porcentaje, desde el 0, que es el negro, hasta el 100, que es el blanco, es la correcta, salvo del 0 al 5%, que está muy subida. Es decir, tenemos una gama mucho más alta de lo que toca, en torno a 2,7, lo cual hace que se pierda mucho detalle en sombra. Eso favorece a que no veamos defectos de imagen, compresión, defectos de blooming, que luego hablaremos de él y demás, pero, por supuesto, pues perdemos muchísimo detalle en sombra y a veces que se ve la imagen como muy rara, ¿ves? Digamos, los tonos medios se ven correctos y la parte de detalle en sombra se ve totalmente aplastada, entonces dan una imagen un poco rara. Tras la calibración, como digo, queda perfecto. Ponemos, como siempre, Alicia en el País de las Maravillas, tenemos esa tonalidad cinéfila correcta, esa tonalidad en el conejo, que es el azul verdoso que le tocaría, en lugar de tirar más hacia un color u otro, y como digo, en general muy bien, salvo el tema de detalle en sombra, que para mí es demasiado agresivo, e insisto, está en bajo. Vuelvo a poner esta zona de Juego de Tronos para que lo entendáis. En bajo es el mínimo nivel que tienes que ponerlo, porque si lo desactiva del todo la tele se ve bastante mal, porque quitamos todas las zonas que tiene. Y si voy pasando a medio y alto, como veis, va comprimiendo más el detalle en sombra y ya no veis un carajo en alto, con lo cual es una tele que para SDR recomendaría dejarlo en bajo, y aún así me parece demasiado exagerado cómo se come detalle en sombra. Y bueno, pasamos a HDR, que donde está toda la chicha, donde está todo lo importante del televisor. Empezamos por el nivel de brillo, para no haceros esperar más. Tenemos unos 1600 nits aproximadamente en el televisor tras la calibración, con lo cual bastante cercana de esos 2000 nits que anuncia Hisense, que como siempre lo anuncian en modo vívido y a un porcentaje de ventana chiquitito. Yo he medido al 10%, que es lo que se utiliza en la industria, y en modo filmmaker, ¿vale? Primer problema importante, tenemos un aplastamiento de detalle en sombra igual que en SDR, pero no tan acusado, pero sí, sigue comiéndose detalle en sombra, y esto es un poco, entre comillas, normal en las Full Array, porque lo que hace es priorizar siempre el nivel de negro antes que detalle en sombra, ¿vale? Excepto Sony, que va por otros derroteros. Y luego tenemos dos problemas importantes. Uno, como veis en pantalla, tenemos un exceso de azul importante en el HDR, y el seguimiento de la curva IOTF, que es esa amarilla que veis arriba a la derecha, que es como una curva que termina plana, debería ser la línea gris, que es lo que mide la tele, está superpuesta encima. Si estuviese por la izquierda significa que brilla más de lo que debería, y si está por la derecha significa que brilla menos de lo que debería, ¿vale? Que estamos más oscuro de lo que debería. Tradicionalmente a Hisense se le ha acusado siempre, todos los años, de que no seguía la curva IOTF correctamente, que la sobrebrillaba muchísimo más. Como veis en esta unidad, está bastante por debajo del ideal, o sea, todo el HDR brilla menos del que debería. Y por desgracia no se puede corregir. He intentado todas las fórmulas posibles y es imposible de corregir de ninguna forma.
siempre se queda por abajo, y si calibro la tele en HDR aún baja más porque tenemos que quitarle 15 puntos de azul, con lo cual la curva HDR aún está más aplastada, incluyendo detalle en sombra, o sea que es un desastre. No se puede calibrar en modo HDR y aún así, como digo, está demasiado por debajo y con pérdida de detalle en sombra. Si activamos el mapeo de tonos dinámico, como veis en pantalla, funcionaría, pero eleva toda la curva HDR demasiado. No solo se encarga del detalle brillante, sino que toda la curva la sube y la sube muy por encima de lo que debería. Con lo cual no encontrar solución, y en el HDR vamos a tener que tener un televisor con mucho brillo, pero que vamos a ver la imagen constantemente demasiado oscura y sobre todo en detalle en sombra. Así que aquí yo creo que esto es una de las pocas cosas que sí se pueden corregir con firmware, y probablemente Hisense lo corrija con firmware, porque las curvas EOTF es algo que los fabricantes están tomándose más en serio porque impacta mucho en la calidad de imagen final y se puede arreglar con firmware. Estoy seguro que esto dentro de unos meses no será ningún problema. Luego he encontrado otros dos pequeños problemas más en HDR, luego entraremos a las cosas buenas que tiene muchas, no os preocupéis, pero me gusta para no mezclar lo que os perdáis. Una es que en HDR, como veis, se ilumina bastante las bandas negras, ¿vale? Aquí tenéis grabado con el teléfono. Las bandas negras se ven, como veis en el vídeo, incluso un poquito más exageradas, pero el contenido no se ve tan quemado, ¿vale? He intentado capturar solo para que veáis cómo se ven las bandas negras en directo. Y me he dado cuenta que no tiene que ver en esta tele con un elemento brillante que se acerque a la banda negra, sino que es en general. Cuando hay una escena con mucho brillo, aunque el brillo se centre en la parte media de la imagen, las bandas negras se iluminan. He probado de todo y siempre se iluminan, está puesto el local dimming en alto y se ve con bastante facilidad, incluso con un poquito de luz en la sala, y en escenas diurnas, una escena que no es en oscuridad, se iluminan, con lo cual es un problema que tienen las Full Array de muchas marcas, entre ellas en este caso Hisense, y te saca un poco de la experiencia. Es verdad que si no sois expertos a lo mejor no os dais ni cuenta, pero bueno, yo lo digo porque lo tengáis en cuenta, que la banda de arriba y la de abajo se iluminan cuando hay mucho brillo o cuando hay una escena con una PL muy alto, se van a iluminar siempre en HDR. Y otro de los problemas que decía, aparte de ese, y también lo podéis ver en el mismo vídeo o en este que os pongo ahora, es que se nota el funcionamiento de las zonas, ¿vale? No tienen retraso en el sentido que tú veas que la zona se apaga más tarde de lo que la imagen muestra, ¿no? Sino que tú ves como todo el sistema de zonas se va encendiendo y apagando y lo estás viendo. Con escenas medias o oscuras se pueden ver completamente cómo las zonas van transitando de un lado a otro, como aparece una persona que a lo mejor lleva una chaqueta brillante y tú ves como que la zona se ilumina. Es una sensación muy extraña, y en escenas con poca luz crea como una neblina general en la imagen que nunca había visto, ¿vale? No es ese, ya digo, seguramente mucha gente diga, ¿eso es el retraso? No. Hay otros problemas que hubo otros años que tú veías aquí un sol y luego al cabo de 2 segundos como que se apagaba, ¿no? Como que tardaba la zona en reaccionar. Aquí no, aquí simplemente ves como todas las zonas van fluyendo delante tuya. No sé cómo decirte, en lugar de estar más atrás en la imagen, están como en una posición demasiado cercana y ves la luz fluctuando. Entonces, en escenas complicadas se puede llegar a notar bastante. Y bueno, no todo iba a ser malo, como digo, el HDR es muy impactante gracias a tener un panel VA de alto contraste. En el IPS van por otro camino totalmente diferente y tiene una pérdida de contraste brutal, con lo cual no sirve lo que estoy hablando aquí, ¿vale? Y otra cosa muy buena que he encontrado es que las gradaciones de color son buenísimas en HDR. Los cielos, los colores de las paredes que son uniformes, no vais a ver nunca unas bandas de transición en el color, siempre se van a ver totalmente uniformes sin ningún tipo de filtro añadido, con lo cual a nivel de renderización de las gradaciones en HDR la tele se comporta fantásticamente bien. Y otro punto muy positivo sería la implementación que ha hecho de Dolby Vision. Como veis en pantalla, si pongo Dolby Vision oscuro, que es el modo correcto para ver contenido Dolby Vision, se ve exactamente igual que el HDR. No he encontrado ninguna diferencia a peor. Se ve igual, pero con la ventaja de tener los metadatos dinámicos. E incluso diría, porque solo he visto una película en Dolby Vision con esta tele, que no tiene tanto ese efecto de neblina que contaba en el HDR, y tampoco he notado que aplaste tanto detalle en sombra. Me parece que está bastante mejor implementado Dolby Vision que el HDR en esta tele, con lo cual, como casi todo está en Dolby Vision, pues muchos de los puntos negativos que he contado anteriormente no se aplicarían. Así que una gran implementación por parte de la marca china. Y por último tenemos también el HDR10 Plus, que es otro de los sistemas que soporta Hisense, con lo cual tenéis cobertura total de todos los formatos del HDR. Y bueno, antes de finalizar, pues dos pequeñas pinceladas más. Tenemos cobertura cromática de prácticamente el 100% del DCI-P3. Tenemos un televisor de gama media-alta y para ese precio la verdad es que la imagen es espectacular, sobre todo por electrónica, por brillo y por la implementación que tiene del sistema del local dimming. Y bueno, para finalizar el análisis tenemos que irnos al apartado de videojuegos, un apartado donde Hisense está metiendo muchísimo esfuerzo. Y desde luego se nota, cada año va mejorando más y más las funciones gaming. Como veis en pantalla, la calidad de imagen del modo juego es exactamente igual que el resto de modos de imagen, porque aquí siguen un poco la filosofía de Panasonic. Tenemos que activar el modo juego y una vez que esté activado,
podemos elegir cualquier modo de imagen de la tele. Yo, por ejemplo, he puesto el modo juego activo y me he puesto el modo de imagen en modo Filmmaker, con lo cual tenemos todos los controles de calibración, la misma calidad de imagen que el Filmmaker, con un input lag mucho más bajo. Como veis en pantalla, si activamos el potenciador del modo juego, obtenemos unos 9,5 milisegundos a 60 Hz, que está muy bien, en torno a 6 milisegundos, 5,8 a 120 Hz, y cae a 4 y 3, algo a 144 y 165 Hz, en torno a 3 milisegundos. Tenemos una tele ultra rápida, como el mejor monitor gaming del mundo, pero en tamaño grande y una calidad de imagen bestial. Y como veis, como segundo apartado dentro del modo juego, tenemos un modo Game Bar que está súper bien, rápido, como todo vida. Tenemos unos elementos dentro del Game Bar bastante útiles, ¿vale? Información de hercios, activar el VRR, etcétera, etcétera. Con lo cual, a nivel de juegos, bueno, la marca sabéis que, por ejemplo, lleva acuerdos con, por ejemplo, con Black Myth de Wukong, que tiene un modo especial para él. En fin, que se cuidan mucho el modo juego y la verdad es que es un televisor espectacular, con un input lag espectacular. Calidad de imagen, como digo, la misma que en el resto de modos de imagen. También tenemos 4 puertos HDMI 2.1 en lugar de los 2 típicos que veis en este tipo de televisores. O sea que es un televisor que para juegos, chapó. Y bueno, chicos, pues con eso llegamos al final del análisis. ¿Qué nos ha parecido la Hisense U7Q Pro? Un televisor muy interesante, muy bien terminado, muy bien construido, con muy buen diseño, con una mando a distancia, un sistema operativo que sorprenderá muchísimo. No tiene el rango de compatibilidad que tiene otros sistemas operativos, pero funciona súper estable, es su punto más fuerte, es una roca, es rapidísimo, es personalizable, no tiene tantos anuncios, o sea que la verdad es que funciona muy bien. Tenemos un gran pico de brillo, una implementación del Dolby Vision exquisita, además de una electrónica de primerísimo nivel. Y para acabar los puntos positivos, un modo juego exquisito que nos deja elegir cualquier modo de imagen de la tele, con un input lag bajísimo y con 4 puertos HDMI 2.1 completos con absolutamente todos los estándares, incluido 165 Hz. Puntos negativos, por lo que os he explicado. Se come detalle en sombra, tanto en SDR como en HDR. La curva de OTF está por debajo de la referencia y no tiene solución. Tenemos esa gestión de las zonas como que fluctúa y se puede llegar a ver. Y también que contamina las bandas negras con escenas con mucho brillo en HDR, ¿vale? Serían los puntos más negativos en mi opinión. Y bueno, pues en definitiva, como todos los televisores, pros y contras. Un televisor que me ha parecido en general muy bueno, muy recomendable. Calidad-precio de lo mejor que vais a poder encontrar. Como siempre en Avopasión intentamos deciros todo lo que hemos descubierto del televisor, bueno o malo, de forma más objetiva posible. Y como siempre, el último juicio de valor lo emitís vosotros a la hora de hacer vuestra compra o no. De Avopasión, chicos, si os gusta lo que hacemos, dale clic a la manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale clic a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos, que nos quedan 2 reviews importantes por hacer, y dale clic a suscribiros a ver si llegamos a esos 100.000 usuarios a finales de 2025, que es el objetivo que nos hemos puesto este enero, para haceros un sorteo muy especial, que yo creo para septiembre-octubre empezaremos a deciros ya algunas cosillas, y yo creo que vamos a llegar gracias a todos. Así que nada más, me despido de todos vosotros, chicos, un saludo y muchísimas gracias por vuestra visita.